Hola a todos, bienvenidos a un nuevo resumen en Píldoras para tu mente, un espacio para quienes buscan crecer, nutrirse de sabiduría y para los amantes del conocimiento fundamental. Mm, Hoy nos sumergiremos en las enseñanzas de Pema Chodron, una monja budista occidental, Ajá, para descubrir cómo navegar los momentos difíciles. ¿Listos para esta profunda inmersión? por supuesto. La sabiduría de Pema Chodron es especialmente relevante hoy en día, ya que nos ofrece herramientas para afrontar los desafíos con mayor claridad y ecuanimidad. Exacto. Y es que todos sin excepción nos enfrentamos a momentos difíciles en la vida. Sí. Pero a veces en lugar de verlos como oportunidades de aprendizaje, nos dejamos arrastrar por el miedo y la incertidumbre. Ujú. ¿Cómo podemos cambiar esta perspectiva? Pema Chodron nos invita a repensar nuestra relación con el miedo. En lugar de verlo como un enemigo a evitar, propone considerarlo como un maestro, un guía que nos señala áreas de nuestra vida donde necesitamos crecer. Esa es una perspectiva interesante. En vez de huir del miedo, podríamos aprender a escuchar su mensaje. ¿Qué nos quiere decir realmente? Exactamente. El miedo a menudo nos revela nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, aquello que nos resistimos a afrontar. Claro. Al prestarle atención podemos empezar a comprender mejor nuestras propias reacciones y Correcto. patrones de comportamiento, ya veo. Mm. Entonces, en lugar de negar o reprimir el miedo, deberíamos explorarlo con curiosidad, como si fuera un mapa que nos conduce hacia nuestro propio crecimiento personal. Precisamente. Sí. Y este proceso de autodescubrimiento a menudo se intensifica durante los momentos difíciles. Chodron nos enseña que las crisis, aunque dolorosas, pueden ser catalizadores para una profunda transformación personal. Te refieres a que las dificultades pueden ayudarnos a evolucionar. Suena un poco paradójico. Lo es sin duda. Pero Pema Chodron argumenta que al enfrentar los desafíos con valentía Ujú. y apertura podemos desarrollar una mayor resiliencia, sabiduría y compasión. Es como si al atravesar el fuego saliéramos fortalecidos y renovados. Entiendo. Entonces la clave está en cómo abordamos esos momentos difíciles. Ujú. ¿Qué estrategias nos propone Pema Chodron para navegar la incertidumbre y el dolor? Una de las estrategias clave es la práctica de Maitri, que en sánscrito significa bondad amorosa o amistad incondicional hacia uno mismo. Ser amable con nosotros mismos. Eso suena bastante simple. Puede parecer simple, pero en la práctica requiere un esfuerzo consciente. Ya. Chodron nos recuerda que en medio de la dificultad tendemos a juzgarnos, criticarnos y tratarnos con dureza. Es cierto. A veces somos nuestros peores jueces. ¿Cómo podemos cultivar esta bondad amorosa hacia nosotros mismos, especialmente cuando nos sentimos vulnerables? Maitri implica aceptar nuestras emociones, nuestros errores y nuestras imperfecciones con compasión y comprensión. Imaginemos que un amigo cercano está pasando por un momento difícil. ¿Cómo lo trataríamos? Claro. Seguramente con cariño, paciencia y comprensión. Sí. Pema Chodron nos invita a extendernos esa misma amabilidad a nosotros mismos. Eso tiene mucho sentido, pero ¿cómo se traduce esa bondad amorosa en acciones concretas? Ajá. ¿Cómo podemos practicarla en la vida diaria? Pema Chodron nos ofrece diversas herramientas para cultivar Maitri, como la meditación, la atención plena. Y el cultivo de la gratitud. Me encantaría profundizar en esas herramientas, pero creo que es un buen punto para hacer una pausa y continuar esta fascinante conversación en la segunda parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. Te esperamos con ansias para seguir explorando la sabiduría de Pema Chodron y descubrir cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra propia vida. Retomando nuestra conversación sobre Maitri, me parece importante destacar que no se trata simplemente de repetir frases positivas o de ignorar nuestras emociones difíciles. Claro, no se trata de negar la realidad o de fingir que todo está bien cuando no lo está. Entonces, ¿cómo podemos integrar la práctica de Maitri en esos momentos en los que realmente estamos sufriendo? Exactamente. La clave está en aprender a relacionarnos con nuestras emociones de una manera diferente. En lugar de rechazarlas o reprimirlas, Pema Chodron nos invita a observarlas con atención plena, con curiosidad sin juicio. Observar nuestras emociones. Eso suena un poco abstracto. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo hacerlo? Imaginemos que nos sentimos abrumados por la ansiedad. En lugar de dejarnos arrastrar por la espiral de pensamientos negativos, podemos tomar un momento para simplemente observar la sensación de ansiedad en nuestro cuerpo sin intentar cambiarla ni analizarla. Es decir, prestar atención a las sensaciones físicas que acompañan la ansiedad, Ajá. como la tensión en el pecho, la respiración acelerada, el nudo en el estómago. Exactamente. Y al observar esas sensaciones con atención plena, podemos empezar a crear un espacio entre la emoción y nuestra reacción habitual. Ya veo. En lugar de reaccionar de forma automática, nos damos un momento para tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro interior. Precisamente. Y ese espacio de conciencia nos permite elegir cómo responder a la situación en lugar de dejarnos llevar por la emoción.
Me gusta esa idea de tener la posibilidad de elegir cómo responder. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa capacidad de respuesta consciente, especialmente cuando las emociones son muy intensas? Ahí es donde entra la práctica de la meditación. Pema Chodron nos anima a integrar la meditación en nuestra vida diaria, no como una forma de escapar de la realidad, sino como un entrenamiento para cultivar la atención plena y la ecuanimidad. Entiendo. A través de la meditación podemos desarrollar la capacidad de observar nuestras emociones sin juicios, sin identificarnos con ellas. Exactamente. Y al familiarizarnos con nuestras propias reacciones, podemos empezar a reconocer los patrones que nos hacen sufrir y a liberarnos de ellos. Es fascinante cómo la práctica de Maitri y la meditación se complementan para ayudarnos a navegar los momentos difíciles. ¿Hay alguna otra herramienta que Pema Chodron nos recomiende para cultivar la paz interior? Sí, además de Maitri, la meditación Pema Chodron destaca la importancia de conectar con los demás desde la compasión. ¿Te refieres a buscar apoyo en las personas que nos rodean? Sí, pero va más allá de eso. Chodron nos invita a reconocer que todos, sin excepción, experimentamos sufrimiento y dificultades en la vida. Es decir, que no estamos solos en nuestro dolor. Exactamente. Y al reconocer esta verdad universal, podemos desarrollar un sentido de compasión y empatía hacia los demás, incluso hacia aquellos que nos han herido o decepcionado. Ya veo. En lugar de aislarnos en nuestro sufrimiento, podemos conectar con los demás desde la comprensión de que todos compartimos la misma condición humana. Precisamente. Y al conectar con los demás desde la compasión, nos abrimos a recibir apoyo, consuelo y comprensión. Es increíble cómo las enseñanzas de Pema Chodron nos ofrecen un camino para transformar el sufrimiento en sabiduría y compasión. Pero imagino que no es un camino fácil. ¿Qué desafíos podemos encontrar al intentar aplicar sus enseñanzas en la vida diaria? Uno de los mayores desafíos es la tendencia a caer en el Shenpa. Shenpa. ¿Qué significa eso? Shenpa es una palabra tibetana que describe esa sensación de enganche que sentimos ante algo que nos perturba. Es como quedar atrapados en un bucle de pensamientos, emociones y reacciones. Ya entiendo. Es como cuando algo nos molesta y no podemos dejar de darle vueltas en la cabeza. Exactamente. Es como si nos aferráramos al dolor, a la ira o a la frustración. ¿Y qué nos propone Pema Chodron para liberarnos de ese Shenpa? En lugar de dejarnos llevar por la reacción habitual, Chodron nos invita a reconocer el Shenpa, a observarlo con atención plena. Simplemente observarlo. No hacer nada para cambiarlo. Al principio sí, se trata de crear un espacio entre el estímulo y nuestra reacción. Es decir, darnos un momento para respirar antes de reaccionar de forma automática. Exactamente. Y al observar el Shenpa con atención plena, podemos empezar a desapegarnos de él. ¿Y cómo logramos eso? Chodron nos propone utilizar la práctica de la meditación para cultivar la conciencia de nuestras reacciones y patrones habituales. Al familiarizarnos con nuestro Shenpa, podemos empezar a elegir cómo responder en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Entonces se trata de desarrollar una mayor autoconciencia para liberarnos de esos patrones que nos hacen sufrir. Precisamente. Al liberarnos del Shenpa nos abrimos a la posibilidad de experimentar la vida con mayor libertad y paz interior. Es increíble cómo las enseñanzas de Pema Chodron nos ofrecen un camino para transformar el sufrimiento en sabiduría. Pero creo que es un buen punto para hacer una pausa y continuar esta fascinante conversación en la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. Nos vemos pronto para seguir explorando la sabiduría de Pema Chodron y descubrir cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra propia vida. Retomando nuestra conversación sobre el Shenpa y cómo liberarnos de ese enganche que nos causa sufrimiento. Me pregunto cómo podemos aplicar la atención plena en situaciones cotidianas que nos generan estrés o frustración. Esa es una excelente pregunta. La clave está en practicar la atención plena de forma constante, incluso en los momentos más mundanos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro, imaginemos que estamos atrapados en un embotellamiento. La reacción habitual podría ser la impaciencia, la frustración, incluso la ira. Pero si practicamos la atención plena, podemos elegir una respuesta diferente. ¿Cómo sería esa respuesta diferente? En lugar de enfocarnos en la molestia del tráfico, podemos prestar atención a nuestra respiración, a las sensaciones de nuestro cuerpo, al sonido del entorno. De esta manera creamos un espacio entre el estímulo del tráfico y nuestra reacción habitual, la frustración. Ya, veo. Es como si al dirigir nuestra atención hacia el presente pudiéramos desapegarnos de la emoción negativa que nos genera la situación. Exactamente. Al practicar la atención plena de forma regular, vamos entrenando nuestra mente para responder con mayor calma y ecuanimidad ante las dificultades. Me gusta esa idea de entrenar la mente para ser más resilientes. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando la fuente de nuestro sufrimiento es algo más profundo que un simple embotellamiento? ¿Qué pasa cuando enfrentamos situaciones realmente dolorosas, como una pérdida, una enfermedad o una ruptura amorosa? En esos momentos es aún más importante recordar las enseñanzas de Pema Chodron.
Ella nos invita a no resistirnos al dolor, sino a abrirnos a él con compasión y valentía. Abrirnos al dolor suena un poco aterrador. ¿Cómo podemos hacerlo sin sentirnos abrumados por la tristeza o el miedo? La clave está en recordar que el dolor es parte de la experiencia humana. Todos sin excepción experimentaremos momentos difíciles a lo largo de nuestras vidas, pero Chodron nos recuerda que el sufrimiento no es nuestra identidad, es simplemente una experiencia que estamos atravesando. Entonces se trata de aceptar el dolor como parte de la vida, sin identificarnos con él. Exactamente. Y al aceptar el dolor, al permitirnos sentirlo sin resistencia, ¿podemos empezar a liberarnos de su control? Es increíble cómo las enseñanzas de Pema Chodron nos ofrecen un camino para transformar el sufrimiento en sabiduría y compasión, incluso en las situaciones más difíciles. Sin duda. Y es un camino que requiere valentía, paciencia y un compromiso constante con la práctica. Y hablando de práctica, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a aplicar las enseñanzas de Pema Chodron en su propia vida? Les diría que comiencen con pequeños pasos sin presionarse a sí mismos. Pueden empezar por integrar la práctica de la meditación en su rutina diaria, aunque sea por unos minutos al día. También pueden practicar la atención plena en actividades cotidianas como comer, caminar o ducharse. Por supuesto, pueden cultivar la bondad amorosa hacia sí mismos y hacia los demás. Son consejos muy prácticos y accesibles. A ti, querido oyente, te invitamos a que compartas este conocimiento con otros y que nos acompañes en nuestro próximo Deep Dive, donde exploraremos nuevas ideas y perspectivas para enriquecer nuestras vidas. Hasta la próxima.